nuestro, nuestro corazón y nuestra mente para aprender lo que Dios quiere hablar hoy en nuestra vida. Amén. Yo sé que va a ser de mucha bendición y es algo que hemos estado viendo en relación a el propósito de Dios en nuestra vida. Y a lo mejor en algún momento nos hemos preguntado, pues, ¿qué tiene de importante o qué tiene relevante encontrar el propósito? Yo creo que mucho. Hemos escuchado muchas historias y yo no sé si tú las has escuchado, incluso de personas ya grandes, personas exitosas, pero que siempre se encuentran con ese vacío, ese hueco, esa parte que les hace falta de terminar de llenar en sus vidas. Y me atrevo realmente a decir que es el tener que encontrar y el tener que descubrir ese propósito. Y la semana pasada, bueno, hace 15 días, perdón, estuvimos viendo algunas cosas, no sé si recordarás, sobre algunas personas. Y te mencionaba mucho que no es una casualidad que tú estés hoy en este tiempo, en este momento de la vida. No es ninguna casualidad. Todo, como hace ratito, precisamente antes de comenzar, lo mencionábamos, todo tiene un propósito y un para qué. Y el descubrirlo o el llevarlo a cabo, esa es la tarea más difícil. Y mencionábamos que dentro de ese tiempo y dentro de ese propósito que tenemos para con Dios, es una tarea muy complicada, muy difícil, pero sí muy importante. Porque también sé que en algún momento has escuchado esas historias de personas que a lo mejor estudian algo y carreras de 5 o 7 años, incluso hay personas que estudian medicina, pero estudiaron solamente por el hecho de que su abuelo fue doctor, su papá fue doctor y él no podía romper con esa tradición de familia de doctores, pero en realidad en su corazón había el deseo y el anhelo de estudiar otra cosa. Y esa persona sí ejerce su carrera, ejerce su conocimiento y todo, pero siempre ahí en el fondo, en lo profundo, está ese sentir y ese deseo de qué hubiese pasado si le hubiese hecho caso a mi corazón, si le hubiese hecho caso a ese anhelo, a ese sueño. Y muchas veces nos hemos topado con esas situaciones, ¿no? En esa reunión que tuvimos hace 15 días, pues vimos la imagen de varias personas y yo te hice mención de algunas de ellas que incluso en el mundo han estado y que tú puedes decir hoy han sido personas que han afectado a la humanidad. Y es difícil entender esa parte, pero créeme que ahorita vamos a entender algo muy padre. Créeme que aún en ese proceso ellos y muchos de ellos estaban cumpliendo un propósito. Y no es fácil. Entonces, todos los días recibimos, quedémonos con una parte muy importante, todos los días recibimos esa invitación o esa oportunidad para poder volver a ese plan divino, a ese plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y es ese plan que Él creó. Perdón, déjame anexar a otra persona. Okay. Es ese plan que Él creó para nosotros y que en algún momento de nuestra vida hemos accedido. En algún momento de nuestra vida hemos caminado en ese plan. Pero también por algunas situaciones, ahorita vamos a entender un poquito más, por algunas situaciones nos hemos desviado, nos hemos alejado, nos hemos apartado. Y bueno, lo digo no por la cuestión, nadie se me sienta mal, tú sabes que yo no me gusta juzgar ni nada, pero es muy importante reconocer, tan importante reconocer cuando fallamos, tan importante reconocer cuando nos estamos alejando. Y eso influye o causa algo muy importante en nuestras vidas. Entonces, a lo mejor en algún momento tú te has sentido bien, en algún punto de tu vida te has sentido bien y crees que estás haciendo las cosas correctas y crees que ese es el plan y el propósito por el cual tú fuiste diseñado, tú fuiste formado y por el cual estás aquí. Pero de repente viene un momento difícil en tu vida y viene un bajón. Entonces tenemos que salir de ese hueco y principalmente encontrar cuál es realmente ese propósito. Y nadie puede hacer por ti lo que tú no desees lograr. Nadie puede incluso ocupar
tu puesto. Yo no sé, sé que se escucha un poquito medio raro, pero en algunas empresas es muy fácil cuando te despiden o cuando renuncias. A veces es muy fácil, a la vuelta de unas horas o unos días ya está otra persona reemplazando o cubriendo tu trabajo. Pero en las cuestiones de Dios, en los propósitos de Dios, créeme, nadie puede ocupar ese lugar tan hermoso, tan especial que Dios ha puesto en tu vida. En pocas palabras, tú y yo somos, aunque no lo creas, insustituibles en el plan de Dios. ¿Qué sucede a veces? Que en ese plan perfecto de Dios estamos todos, y ahorita lo vamos a entender un poquito más. Pero cuando Juan Pérez decide no participar en ese plan perfecto de Dios, Dios simplemente respeta algo que nos ha dado y que todos lo tenemos, que es el libre albedrío. Entonces, Juan Pérez se sale de ese propósito, de ese plan perfecto, y se lanza a vivir su vida. Y ahí es cuando entra un proceso más difícil en la vida de cada ser humano. Entonces, recuerda, nadie puede ocupar tu puesto. Tu puesto en el plan de Dios, en el camino del Señor, es insustituible. ¿Ok? Pero también tú no puedes saber a ciencia cierta para qué fuiste llamado o cuál es tu misión. No puedes saberlo de la forma correcta. Y recuerda que hace 15 días te mencioné, si no conoces y si no vas al origen, si no conoces quién te diseñó, quién te formó, quién te creó, cómo lo hizo, cuáles fueron los dones y las capacidades y los talentos y las fuerzas que Él depositó en ti, todas esas cosas las tenemos que descubrir, aprender y dominar, porque de esa forma es como podemos ser adultos sanos, personas sanas, hijos sanos, y que de esa forma podemos entonces ser de bendición y de ejemplo para los demás. No podemos, sí hay, pero no podemos o no debemos ser adultos que aparentemente estamos sanos, pero en realidad dentro de nuestro corazón hay muchas cadenas de amargura, hay muchas cadenas de resentimiento, hay muchas cosas. Y que aparentemente tú o yo ante los demás damos una imagen, pero créeme, en lo espiritual nos estamos primeramente engañando y estamos tratando de engañar a los demás. Y tarde o temprano eso se ve. Por eso es tan importante ir directamente a esa fuente. Ir directamente a Él, a descubrir ese plan para el cual Él nos diseñó. Y esa tarea es, como te dije en un inicio, es una tarea diaria, es una oportunidad que el Señor nos da todos los días, ¿ok? Entonces, recuerda, Dios tiene que ser nuestro punto de partida. Nuestro Creador tiene que ser nuestro punto de partida. ¿Por qué crees que Jesús se refugiaba tanto en el Padre? Porque por medio de eso se renovaba, por medio de eso aprendía, por medio de eso se generaban muchas cosas. El ejemplo que nos dio Jesús a través del Evangelio no es cualquier cosa. Por eso siempre Él trataba de tener una relación, un momento de intimidad con el Padre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces tenemos que ir a esa fuente principal, a ese Creador, para que a través de esa comunión Él pueda darnos más detalle de nuestro plan, de nuestro propósito, y poder encontrar entonces sí ese sentido correcto a nuestra vida. Solamente recuerda, Él debe ser tu fuente principal, tu punto de que anheles y desees ir, y solamente en Él, de verdad, solamente en Él podemos encontrar primeramente nuestro origen. Podemos comprender y entender esa parte, cómo fue nuestro origen, o para qué nosotros fuimos formados o creados.
También otra de las cosas que podemos aprender en él, oyendo a la fuente, es nuestro significado, nuestro propósito, desde todo lo que te he estado hablando, mencionando, nuestro sentido, nuestro destino, son cosas diferentes que solamente en él podemos recibir y podemos aprender. Yo te decía hace 15 días, solo la persona que crea o que inventa algo es la más capacitada para poder decir esto se hace así y esta pieza va ensamblada aquí y esto se mueve así, y te puede dar una cátedra de todo el funcionamiento. Y incluso cuando falla, por ejemplo, he escuchado varias historias, no sé si tú las has escuchado, por ejemplo, de esa muy conocida donde se descompone una máquina en una empresa y nadie podía repararla, y entonces llega una persona y simplemente empieza a ver y aprieta una tuerca y la máquina empieza a andar. Y todos se sorprenden y dicen, qué maravilla, qué padre. Y cuando manda la factura, $10,000. Oye, ¿cómo vas a cobrar $10,000 por apretar una simple tuerca nada más? Y él pone ahí en la descripción, es que son $9,900 por saber qué tuerca apretar y solamente $100 por apretar esa tuerca. Y es una realidad. Así es en las cosas de Dios. Dios es el único que tiene ese conocimiento tan infinito y tan grande para saber lo que realmente nosotros necesitamos, para saber realmente cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino, cuál es nuestro sentido en nuestra vida. Y mira, no está mal si a veces el ser humano lamentablemente se refugia en otras ideologías, se refugia en otras distracciones. Pues yo te puedo decir que no está mal, pero simplemente estamos perdiendo tiempo valioso, tiempo importante para descubrir, recibir, aprender y llevar a cabo lo que realmente tenemos que hacer aquí. Entonces, si seguimos en eso, solamente en él podemos encontrar esa identidad. Y mira, esto no es fácil. Créeme que no es nada fácil cuando el ser humano se cuestiona y dice, ¿cuál es el propósito real en mi vida? Incluso hasta la existencia, ¿no? Hay algunos que se cuestionan, ¿quién soy yo, no? Y no, perdón que lo diga de esta forma, no es que, obviamente eres Edgar, no, hay veces que llegamos a ese punto así como que, a ver, ¿realmente quién soy yo, no? ¿Para qué fui formado o para qué estoy aquí en esta vida, no? Y si tú todavía no has tenido esas preguntas, pues qué bueno, en algún momento de tu vida a lo mejor las vayas a tener. Y muchas de ellas son así, ¿cómo llegar a aquello o cómo llegar a cumplir ese propósito por el cual Dios me creó? Y no hay nada más triste, el otro día escuché una frase parecida o similar, no hay nada más triste o no habría nada más triste que llegar a los últimos días de tu vida y descubrir que perdiste toda una vida, hablando terrenalmente, que perdiste muchos años sin haber entendido, sin haber vivido y sin haber cumplido tu propósito. Yo creo que no habría cosa más triste, aparte de rechazar al Señor, ¿verdad? Y grave y error. Pero yo creo que no habría otra cosa más triste, ¿no? Porque es cuando tú tienes las cosas y no le das uso. Es como a veces menciono, ¿no? Si tuvieras, no sé, algo que a ti te guste. Si, por ejemplo, a ti te apasionan los carros. Imagínate que tuvieras unos carros y no pudieras usarlos o no les dieras uso o no los manejaras, ¿no? Si a ti te gusta alguna otra cosa y nada más la tuvieras ahí sin poder usarlo, solamente de exhibición. Eso no fue diseñado para estar ahí nada más de exhibición, eso fue diseñado, creado para usarse, para disfrutarse. Así es la vida y así es nuestra vida y así lleva el Señor nuestra vida. Tenemos que disfrutarla, tenemos que vivirla y tenemos que aprender eso tan importante que solamente en Él para poder llevarlo a cabo. Y mira, puede ser a través de muchas opciones, puede ser, algunos empiezan a especular, como te digo, algunos empiezan a pensar de una manera filosófica y de una manera muy abierta y empiezan a crear
que son energía y que todos somos energía, y empiezan a recibir muchas ideologías. Y mira, yo respeto y está bien, algunas personas encuentran paz en eso. Pero cuando tú tienes la verdad, cuando tú has conocido, y es una discusión aquí muy importante, porque todo ser humano siempre por lo regular trata de defender y creer que tiene la verdad. Y aclaro, yo no tengo la verdad, yo Edgar no tengo la verdad. Lo que sí te puedo decir, que he aprendido que en la palabra de Dios está la verdad, y que Él es la verdad. Eso sí te puedo decir. Mi tarea y mi trabajo es meterme a escudriñar, meterme a buscar en ese plan, en ese gran libro, en ese libro lleno de sabiduría, y entender muchas cosas, y no solamente entenderlas, vivirlas. Porque de lo contrario muchos empezamos así a especular y empezamos a agarrar otras cosas, otras ideologías y otras, muchas veces los seres humanos que vamos creciendo y nuestro papá o nuestra mamá siembra en nosotros pensamientos, ideas, y nosotros crecemos con ellas, mas no quiere decir que sean las correctas o las adecuadas. Entonces es un proceso muy, muy interesante. Y es difícil cuando ya lo descubres más, de una edad más adulta, más grande, y querer borrar todo eso que tienes aquí en tu memoria, toda esa información, querer formatear. Es muy difícil, y créeme que solamente lo vas a lograr, o lo podemos lograr en el Señor. Dejar las cosas viejas, dejar las cosas del mundo, dejar las cosas que nos enseñaron que a lo mejor no son las adecuadas o las indicadas para nuestra vida, y que las hemos estado haciendo. Entonces, en esa tarea es muy padre y muy interesante. Y ahorita te voy a llevar a un versículo. A ver si aquí estoy. Sí. Perdón, tú me dices si se mueve, ¿eh? Ahí creo que sí va a aparecer, porque luego tengo fallas con Efesios 1, del 4 al 5. Y ve lo interesante y lo hermoso de la palabra. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y solamente a través de la fe, y esto lo vimos, este último versículo lo vimos hace 15 días, solamente en nuestra fe, o por medio de la fe, podemos recibir y entender ese versículo. Porque cualquier otra persona podría decirte, es que ¿cómo pudo haber Dios escogido tu vida aún antes de ser creado el mundo? Pues Dios es el creador, y si tu fe te lleva a eso, a creer y aceptar que Él es el creador, su palabra dice que aún antes de haber diseñado, aún antes de haber fundado el mundo, Él ya sabía que en tal tiempo de la vida, en tal tiempo de tal año, iba a haber una persona, en este caso su hijo, con este nombre, porque Él lo había diseñado y Él lo había planeado de esa forma. El que tus papás se conocieran, el que a lo mejor fuera una situación, como yo te lo dije hace 15 días, y lo digo con mucho respeto, que a lo mejor fue producto de una violación, producto de una noche de parranda, producto... Si tú crees, y porque el mundo te ha mencionado que tú eres un error, y que tú eres un descuido, y que tú eres el producto de eso, primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza. Porque si entendemos este versículo, Él nos escogió. Y a veces pasan cosas, y es donde nuestra mente finita, nuestra mente cerrada, no logra percibir las cosas infinitas de Dios, los tiempos, los propósitos y los planes de Dios. Y humanamente a veces es cuando entra esa parte de reproche, de no aceptar, de rechazar, de cuestionar. Pero la palabra es muy sabia, y Él dice que Él antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos, y una vez más utiliza esta palabra, predestinado, seleccionado, apartado, escogidos para un propósito. ¿Para qué propósito? Para ser, ¿qué dice? Adoptados. Y esto es hermoso, y es donde tenemos que empezar a recibir lo maravilloso de su palabra. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de, ¿qué dice?
de su voluntad. Entonces Dios ya tenía ese plan y ese propósito tan maravilloso en nuestra vida. Solamente vamos a encontrar nuestro propósito y nuestra verdadera identidad al tener una relación con Dios, al tener una relación con Jesús. Solamente de esa forma. En los versículos, cuando los discípulos son llamados, pasan por muchos procesos. Incluso hasta el final parecía que nunca habían caminado con el Maestro, que nunca habían caminado con Jesús. Y todavía después de los 3 días de muerte de Jesús, ellos tenían todavía muchos miedos y muchos interrogantes y muchas dudas. Tuvo que surgir, tuvo que nuevamente Jesús presentarse a sus vidas y estar con ellos 40 días después de su resurrección, para que sus ojos fueran abiertos. Pero aquí se cumple algo muy importante. Eso no se podía antes porque ellos no tenían lo que hoy tú y yo sí tenemos, que es el Espíritu Santo, esa promesa de Jesús, esa promesa de Dios. El Espíritu Santo es el que a ti te da en tu mente y en tu corazón el deseo de arrepentirte, te da la convicción del pecado, te da la convicción del arrepentimiento y es el que te hace creer. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es que a veces, y yo lo he mencionado muchas veces en algunos mensajes, es que no puedo creer cómo los discípulos, aún estando con Jesús y viendo los milagros, fueran tan cerrados y tan tercos. No tenían al Espíritu Santo. Era muy difícil percibir de la forma en la que tú y yo hoy percibimos las cosas, porque no había ese gran consolador, ese gran maestro, ese gran guía, el cual logra hacer eso en nuestras vidas. Entonces es muy interesante y es muy hermoso, y el cual es una persona que nos va a ayudar mucho. Recuerda, tu propósito y tu identidad solamente la vamos a descubrir cuando vamos a la fuente, cuando vamos a Dios, cuando vamos a Jesús. Y tengo que mencionar esto, siempre lo digo cuando el Señor me lo pone en mi corazón. No estoy hablando de ninguna religión, no estoy hablando de ninguna ideología, de ninguna creencia. Te estoy hablando de una relación, de una intimidad que tú y yo debemos de tener con aquella persona que nos creó, con el Creador, con el dador de la vida. Entonces, ¿me siguen? Vamos a este segundo versículo, Efesios 1:11, y en Efesios nos habla tremendo sobre este tema. Ahí te lo voy a poner. Se saltó, perdón. Creo que yo lo puse mal. A ver, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Las preparó de antemano, desde mucho antes Él las preparó para que anduviésemos en ellas. Somos hechura. Es como una persona puede ir a lo profundo del mar por sí sola, o tiene que utilizar un traje especial y tiene que utilizar un equipo especial. Yo sé que tú sabes eso. Los buzos hasta una profundidad es que humanamente pueden soportar. Después de tantos o de ciertos metros ya les es imposible. Necesitan un traje especial, necesitan un equipo especial. Y en las cosas de Dios es de la misma forma. Él nos pone y nos hace en base a esa hechura y a ese diseño de una forma especial para poder estar en este mundo. Porque yo sé que se escucha loco, pero así lo dice la palabra. Recuerda, nosotros no somos los que han creído, aceptado y recibido a Jesús y caminado en Jesús. La palabra dice que no somos de este mundo. Si tú no lo has hecho, permíteme rápido comentarte. Nosotros estamos de paso nada más. Hemos creído que este tiempo que tenemos aquí terrenalmente, para algunos pocos, para algunos muchos años, pero es algo momentáneo. Nosotros, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra creencia, más bien de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, estamos hacia esa eternidad, hacia esa vida eterna. Entonces,
lo que vamos a estar aquí en este mundo es pasajero, es momentáneo, no lo sabemos. Pero ahí menciona, somos hechura suya, y podemos en varios versículos de la Biblia comprender esa parte. Tenemos que recibir esa, como lo vimos en otra ocasión, esa armadura especial o ese conocimiento de parte de Dios para poder estar aquí en este mundo. Te doy otro versículo rápido antes de pasar a una parte muy muy interesante. Colosenses 1:16, porque todo, absolutamente todo, ahí que no te quepa duda, y la palabra es clara y lo dice, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible, lo que tú ves y aún lo que tú no puedes ver, lo que para tus ojos naturales no alcanza a comprender y no alcanza a deslumbrar y a ver, para todas esas cosas invisibles que existen en el Señor, todo comenzó en Él. Y esto que dice ahí su palabra, y para los propósitos de Él. Tú y yo estamos dentro de ese propósito de Dios. Y a mí esto me pone bastante alegre, bastante contento, porque me confirma una vez más que yo no soy un producto de una casualidad, que yo no soy un producto de un error, que yo no soy o estoy aquí en este mundo porque alguien no hizo bien sus cuentas o porque alguien no supo cuidarse. Yo estoy aquí en este mundo bajo un propósito que solamente Él conoce y que solamente Él puede darme, decirme y guiarme en ese propósito. Y algo muy interesante que antes de continuar en los siguientes versículos tenemos que comprender, que precisamente en esa parte en donde se nos tiene que grabar muy bien que no somos un accidente, porque es una herida que muchas personas a veces cargan aunque tú no lo creas, cosas que recibieron desde su infancia, cosas que recibieron desde muy temprana edad. Había una frase de este gran físico Albert Einstein donde decía, Dios no juega con los dados. Y muchos sacaron de contexto esta frase de Albert Einstein, Dios no juega con los dados, refiriéndose a que Dios no jugaba con la vida de las personas o Dios no jugaba con la suerte de las personas. Aunque en realidad se descubrió que esta frase que él dio se refería más a una teoría de la mecánica cuántica. Pero durante muchos años muchas personas sacaron de contexto esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces el ser humano cree erróneamente que es así. Que Dios está aquí y que nosotros somos sus marionetas y que Dios está diciendo, a ver, tú muévete para acá y Él se mueve, tú ve para allá y Él se mueve, tú brinca y Él brinca. Y no es así. Dios nos ha dado algo tan hermoso que es un libre albedrío, como te mencionaba en un inicio, y es una parte muy importante que tenemos que entender y desarrollar de la forma correcta, porque a través de ese libre albedrío surgió algo muy interesante, y es donde regálame rápido en estos minutos toda tu atención. Surgió algo muy interesante a través del libre albedrío. Ese querubín, el cual fue diseñado con tanta hermosura, el cual se llenó de algo malo, dice la palabra, y el cual quiso ser semejante o mayor a Dios. A través de ese libre albedrío, él escogió hacer esas cosas, y él escogió rebelarse en contra de su creador. Y algo que también dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Si tú eres un padre el cual le consientes y dejas hacer a tus hijos lo que quieras, estás criando personas que a la larga o van a ser personas con muchos malos hábitos, o van a ser personas que van a hacer cosas ilícitas. Porque cuando tú ves algo en el hijo, como padre, porque amas al hijo, tienes que corregirlo. Imagínate si yo viera a mi hija robando, o si yo viera a mi hija diciendo groserías o haciendo cosas incorrectas. No pasa nada, déjala. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces, ese creador tuvo que corregir
tuvo que expulsar esa forma incorrecta, la cual, recuerda, y vimos en un pasaje más atrás, en la otra sesión, todo lo que Dios creó es bueno, y lo dice en Génesis. Pero cuando el enemigo dejó, a través de su libre albedrío, en dejar entrar eso malo, eso incorrecto, Dios tuvo que corregir. ¿Y por qué te digo esto? Porque a raíz de eso, después se empieza a generar el mundo de acuerdo a lo que narra Génesis, y tú lo puedes leer con calma. Pero cuando surge el primer hombre, también tuvo lo que es un libre albedrío. Y a través de eso, el primer hombre, por la desobediencia, decidió apartarse de Dios, decidió alejarse de Dios. Y a lo mejor tú ahorita me digas, Edgar, no es cierto, es que la Biblia dice que Dios lo expulsó del huerto del Edén. Y mira, Dios ama tanto a sus hijos y a su creación, y la forma en la que corrigió es sacarlo del huerto del Edén. Y si tú lees la Biblia detalladamente y la escudriñas, Dios no se apartó del hombre. El hombre fue el que se apartó de Dios. Y eso genera en nosotros, en toda la humanidad, a raíz de ese primer pecado de Adán, el cual nosotros tenemos antes de conocer a Cristo, el que no tenemos un sentido de pertenencia, el que no tenemos un sentido de seguridad. Y eso afecta mucho en nuestro diario vivir, porque en nuestra vida va generando personas inseguras, va generando personas incompletas. Y aunque no lo creas, eso se deriva desde ese momento, porque desde ese momento donde ellos desobedecen, tú léelo en tu casa con calma, ellos se escondieron de Dios, y Dios llegó y empezó a buscar al hombre y empezó a preguntar, ¿dónde estás? Y cuando Dios vio al hombre, lo primero que el hombre dijo, Señor, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí empieza una serie y una historia que a lo mejor muchos ya la conocen de memoria, pero el hombre le echa la culpa a la mujer a la serpiente, y se genera todo eso. Por no, como yo te dije en un principio, algo tan importante, reconocer el error. Pero eso, ¿a qué nos llevó? A que el hombre decidiera que por vergüenza, que por miedo, se apartara de Dios, y se generara algo que es muy fuerte hasta hoy en la actualidad. Un sentido de orfandad espiritual. Y el sentido de orfandad espiritual daña y afecta mucho. Y si tú ahorita me preguntas, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Demasiado. Porque si no entendemos esta primera parte, por eso hay muchos seres humanos hoy en día adultos dañados. Hay muchas personas adultas con mucha situación en su vida. Porque un sentido de orfandad genera complejos en el ser humano, genera muchos conflictos, genera baja autoestima en cada una de las personas. Esas personas que nacen y que se crecen sin un padre, se crean o generan dentro de ellos inseguridad. Se crea dentro de ellos incluso muchos temores. Por eso, aunque no lo creamos, es tan importante la figura paterna dentro de las personas. Y mira, no es coincidencia de que el enemigo atacara desde un principio esa parte y separara la relación del Padre, del Creador, con la relación del Hijo, de la creación, y los lograra separar a través de la desobediencia, porque él sabía que a través de eso se iban a desencadenar y a generar muchas cosas. No es casualidad que el enemigo ataque mucho a las familias, que ataque mucho a la cabeza, que ataque mucho a los varones, y que muchas familias y muchos hijos crezcan en una manera disfuncional, sin padres, porque la figura paterna es una figura muy importante. Una persona que crece huérfana, crece incluso con un gran sentido de soledad.
con un gran sentido o con una gran sensación de abandono, porque obviamente sabe que fue abandonado, fue rechazado. Y mira, en alguna ocasión yo te dije que Jesús sufrió lo mismo y padeció lo mismo. Jesús también fue rechazado y Jesús también iba a ser abandonado aún antes de nacer. La Biblia lo menciona ahí en Mateo, en donde José estuvo a punto de desposar o de dejar a María y abandonarla. Y tuvo que aparecérsele un ángel y decir y explicarle cuál era el plan, el propósito de María, el plan divino de Dios en ella, y de esa forma recibirlo. El ser una persona con orfandad o con un espíritu de orfandad, genera mucha depresión, genera muchos sentimientos profundos de tristeza, genera incluso hostilidad en las personas, se vuelven personas agresivas o con conductas rebeldes o agresivas. Y muchos de ellos con muchas tendencias hacia los vicios. Y todo esto que te estoy mencionando es un propósito del enemigo en el cual operó ahí entre el plan perfecto de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Dios respetó el libre albedrío del ser humano. Dios respetó la decisión de la mujer, la decisión del hombre. Y aún así, Dios estaba con ellos. Pero después de que, ¿y por qué lo sacó del huerto del Edén? Tú lo puedes leer. Porque ahí también se encontraba un fruto o un árbol de la vida eterna. Y que no podía, aún ya teniendo ese conocimiento el hombre, comer de él. Por eso es que nada más lo que hizo Dios, puso un vallado sobre ese huerto del Edén. Pero en base a eso, digamos que el primer ser humano, Adán y Eva, decidieron hacerse huérfanos, decidieron alejarse del Padre, y fue la relación que se cortó por muchos años entre el hombre y Dios. Tuvo que venir Jesús para romper con eso, para volver a hacer ese puente, para volver a hacer otra vez ese vínculo de unión entre la creación, entre los hijos y Dios. Por eso es que leemos como esos versículos de Efesios, que somos adoptados, que somos aceptados por Él, porque tuvo solamente por medio de Jesús que lograrse eso. Y mira, te voy a poner rápido otro versículo. Acá está. Este es el que te iba a poner hace ratito. Ya estoy terminando, Malaquías, precisamente el último libro del Antiguo Testamento, termina de esta forma. Malaquías capítulo 4, 5 y 6, y dice: antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. El profeta Elías, el profeta Elías, a veces sacamos de contexto estas palabras y decimos que Dios, el profeta Elías, y ahorita vamos a entender un poquito esa parte. Para muchos Jesús fue un profeta nada más, pero aquí se está refiriendo a una promesa. El profeta, él hará que los padres se reconcilien con los hijos y vivan en paz. Para Dios es muy importante la reconciliación y la unión, y por eso dice la palabra que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque es un vínculo tan importante y tan especial de Dios para con nosotros, que el enemigo lo que hace es cortar con eso. Entonces Jesús lo que vino a hacer fue esa promesa de ese profeta, ese Elías. Él es el que logra, por medio del amor y la gracia, unir nuevamente en amor, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Pero es muy clara la palabra y dice: porque si no se reconcilian, vendré y destruiré la tierra. Quiere decir que hay una maldición, que hay una promesa ante una situación
de rompimiento o ante una situación de desapego de una relación de padre e hijo. Por eso es muy importante comprender nuestro origen, por eso es muy importante comprender quién es nuestro padre, quién nos diseñó, quién nos formó, y no solamente decirlo de dientes para afuera, sino empezar a vivirlo, empezar a creerlo. Somos hechura suya, como lo leímos ¿cómo se llama? En minutos atrás. Fuimos predestinados por Él. Porque solamente de esa forma podemos cambiar y afectar a las siguientes generaciones. Y mira, yo te voy a decir algo y déjame rápido, ya casi termino, preguntarte esto. Tan importante es la figura paternal en muchas personas que a través de esa figura paternal muchas vidas se han destrozado, muchas vidas se han, como te mencioné tiempo atrás, llevado de una manera incorrecta y se han encaminado por vicios y por muchas situaciones. Y yo quiero hacerte una pregunta muy personal y obviamente no me la respondas, pero analízala un poquito. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tu papá físico, tu papá terrenal, te dijo: hijo, hija, te amo? ¿Tú recuerdas cuándo fue la última vez? Y mira, ese tipo de preguntas o ese tipo de momentos o ese tipo de tiempos son tan importantes, porque muchas personas son dañadas a través de eso, porque muchas personas carecieron del amor paternal. Y tan importante es que el enemigo ha ido destruyendo esa figura paternal, esa figura terrenal que te falló, que te lastimó, que te traicionó, que abusó de ti, que te abandonó, que hizo mucho daño en ti. Esa figura paternal que él ha utilizado para dañarte y para lastimarte, con la intención de que cuando tú escuches que hay un Padre, Dios, que hay un Padre que te ama, que hay un Padre que te diseñó y te creó y te tenía predestinado aún desde antes, que hay un Padre que está interesado en ti, que hay un Padre que está interesado en tener una relación contigo, tú digas: no me interesa, no quiero saber de ese Padre, porque un Padre físico, un Padre terrenal te falló, porque un Padre terrenal abusó o te hirió. Y eso es el gran daño que el enemigo ha logrado plantar en muchas generaciones. Por eso es tan importante descubrir esta parte, romper con eso que el enemigo en alguno de nosotros logró e hizo. Y si no fue en tu caso y tú creciste en una familia sana, con un padre que te amó mucho, con un padre que siempre te apoyó, con un padre que siempre te cuidó, con un padre que siempre estuvo ahí en todo momento de tu vida, dale gracias a Dios. Pero gran número de la población o de la humanidad ha crecido de otra forma. Y a lo mejor sí crece con un padre físico, pero ausente emocionalmente, ausente de una forma en cuanto a estar verdaderamente presente en sentimiento, en emoción, en lo que necesita el hijo, en conocer al hijo. Y eso solamente lo ha hecho el enemigo, como te dije, para romper esa imagen. Si tú no recuerdas la última vez que tu padre te dijo te amo, es porque el enemigo se ha encargado de eso. Es porque el enemigo no quiere que tú descubras y que tú sepas ese gran amor que en realidad nuestro Padre nos tiene. Que en realidad nuestro Padre siempre ha tenido y siempre ha estado ahí. Y solamente entendiendo esa parte y descubriendo esa parte, vamos a ir aprendiendo de las demás, de para qué estamos hechos, de cuál es nuestro propósito. Pero tenemos que ir primero a esa raíz que nos dice que Dios tenía un plan y un propósito para nuestra vida. Y mira, aquí te leo rápido esto, dice Romanos 8:15, pues todos ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, que es lo que yo te mencionaba hace ratito, que es el Espíritu Santo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. A través de ese Espíritu Santo podemos entender y recibir esa parte tan hermosa. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre, que en una traducción es papito o papi.
Pero tú no puedes expresar eso, tú no puedes creer eso y tú no puedes buscar a Dios de esa forma porque tú has sido lastimado, porque tú has sido abandonado, porque tú tienes espiritualmente una parte de orfandad en tu vida. Por eso tenemos que limpiar nuestra vida y cortar con eso, para entonces recibir esta parte por medio del Espíritu Santo, que realmente Él es nuestro Padre. Mira, hay otro versículo muy hermoso, yo sé que muchos lo saben, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, fíjate la promesa de Dios tan hermosa, y por eso Él es tan sabio que dejó esto ahí en su palabra, para que todas aquellas personas que fueran lastimadas y todas aquellas personas que en algún momento de su vida fueran marcadas y crecieran con esto, con la ausencia primeramente física de un padre, de una madre, con esa orfandad, con ese abandono, para que todos aquellos que fueron lastimados y que eso les impide aceptar y reconocer el gran amor de Dios, llegaran a este punto. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todos tus defectos, con todos tus problemas, con todas tus rebeldías, porque Él te diseñó y porque Él te creó y porque Él sabe cómo eres. Porque a Él no le vas a mentir, porque a Él no le vas a poder engañar. Él sabe realmente cómo eres. Entonces, con todo, Jehová me recogerá. Aún aunque físicamente alguien te haya rechazado, alguien te haya abandonado y alguien te haya despreciado, alguien no te haya querido, con todo el Señor te recogerá. Él te ama, Él me ama, y eso lo tenemos que poner así como leímos ese versículo anterior de Romanos, como un sello. ¿Tú has visto cómo sellan al ganado? Ponen ese fierro así hirviendo en el fuego, y cuando está así en punto rojo se lo ponen en la piel al ganado para generar esa marca, esa quemadura, y ya no salga pelaje y ya no se pueda borrar esa marca de su piel. Así el Espíritu Santo nos marca nuestro corazón, y así tengamos los problemas que tengamos, así tengamos las circunstancias que tengamos, la enfermedad, la escasez, lo que tú quieras, estás sellado por el Espíritu Santo y reconoces, hey, tengo un Padre que me ama, y yo tengo una hija, y el hecho de que yo tenga una hija y ame a mi hija, no quiere decir que yo vaya a estar en todas sus etapas de ella. Yo sé que mi hija va a crecer, yo sé que mi hija va a experimentar cosas, yo sé que mi hija, aunque no lo quiera yo, a lo mejor va a experimentar desamores, aunque no lo quiera yo, va a experimentar rechazos, aunque no lo quiera yo, va a experimentar malas amistades, etcétera. Y eso no quiere decir que yo sea un mal padre. No, ella tiene una vida y ella tiene un libre albedrío. De la forma en la que yo como padre pueda darle los caminos y la forma de que ella actúe y tome sus mejores decisiones, ella tiene que vivir su propia vida. Ahora, esto si tú lo llevas en el plan de Dios, en ese plan divino que vamos a ir recibiendo, ya está terminando los minutos más adelante, Edgar, ¿quiere decir entonces que yo me salgo del plan de Dios? No, Dios tiene un plan de Dios, pero tú tienes un libre albedrío y tú puedes conocer, tú puedes descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida, y aún así, quiero que te lleves esto en tu corazón, y aún así no cumplirlo, y aún así no hacerlo. Y eso no quiere decir que Dios te vaya a rechazar y que Dios te vaya a hacer a un lado. No. Si tú vas a la palabra, dice que llegará el momento en el que seremos juzgados por lo que hicimos y aún por lo que dejamos de hacer. Y va a llegar el momento, como a lo mejor tú y yo hemos estado en una plática con un padre, en el que, a ver, hijo, solo tenías una cosa, te di una instrucción, hijo, que hicieras esto, ¿y por qué no lo hiciste? Y yo sé que es un momento que a muchos nos dice, no se me hace grato, Edgar, pero tenemos que aceptar las consecuencias de nuestro libre albedrío. Si tú decides, como ese primer hombre, Adán y Eva, apartarte de la presencia de Dios, vas a adoptar ese espíritu de orfandad, te vas a alejar de la presencia de Dios, y puedes tener éxito en el mundo, puedes ser empresario, puedes ser un buen trabajador, puedes tener mucho dinero,
Pero ahí en tu corazón, en tu espíritu, va a haber una orfandad y va a haber un vacío, porque el único que puede llenar completamente tu vida, desde cuerpo, espíritu, alma, es tu Creador y es Dios. Es el único que puede llenarte completamente. Y termino ya con ese último versículo. A ver si aparece. Creo que ya se movió. Sí. Ahí está. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Y esa es una promesa muy hermosa y tenemos que recibirla. No nos dejará huérfanos. Él vendrá a nosotros. Así que esta tarea que te voy a pedir que hagas en esta semana, ya me quedan pocos minutos. Si alguien me dice cuántos, pero aquí voy a tratar de ver. Creo que me quedan 3 minutos. El mensaje solo ya está por terminar. Esta tarea que te voy a dejar, por favor, rapidísimo, termino. Llévatela y espero que la hagas. En esa pregunta que te hice, si tú recuerdas cuándo fue la última vez que recibiste un te amo de tu papá, y si no lo recuerdas, en oración, perdona. Si tú recibiste algún daño de esa parte física, de esa parte terrenal de tu padre o de tu madre, es un momento en el que tú tienes que soltar eso y ya no seguir cargando los errores, las faltas y los defectos de ellos. Perdónalos. Y si tú ya estás en la etapa de padre y madre, la siguiente tarea es: pide perdón si no has estado haciendo las cosas correctas con tus hijos, porque entonces tú también estás sembrando o has estado sembrando ese mismo sentir y ese mismo mover que tú recibiste. Necesitamos romper con eso para poder entender nuestro propósito y nuestro enfoque en esta vida. Necesitamos ser libres, necesitamos ser personas adultas sanas, fuertes y sanas en el Señor. Así que esa es la tarea. No es fácil. Yo sé que a lo mejor no todas la vayan a hacer, porque no es una tarea muy fácil. Ir y recordar. Y cuando recuerdes, no es para que te sientas mal. Cuando recuerdes es para que tú perdones y para que tú sueltes en ese momento, por medio de una oración y por medio de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, sueltes todo ese dolor o todo ese sufrimiento que te causaron. No es fácil. Cualquier duda o algo, recuerda que ahí está mi número, correo electrónico, pero de preferencia por un WhatsApp. Si requieres de algún apoyo, alguna oración, si requieres de algo, con todo gusto estaré ahí para poder apoyarte en oración o poder apoyarte con la palabra de Dios, ¿ok? Si no hay ninguna duda, no sé si alguien tenga alguna pregunta, nos vemos el próximo jueves sin falta a las 8:30. 8:30. Entonces, si no hay alguna duda, ustedes me dicen, ¿eh? Perfecto. Recuerda, es muy importante. Y esto que estamos y vamos a seguir aprendiendo es muy importante para en realidad conocer ese propósito y en realidad ser personas sanas, ser personas fuertes en el Señor. ¿Ok? Pues te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, gracias por estar, por permanecer estos minutos. No me estoy pasando, estoy en tiempo. Dios te bendiga, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.